Siendo las 19:12 del día 12 de julio del año 2024, da inicio la sesión de carácter pública por videoconferencia del Tribunal Electoral del Estado de Morelos convocada para esta fecha. Solicito a la Secretaría General proceda a verificar el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para su resolución en esta sesión. Con su autorización, magistrada presidenta, le informo que hay quórum para sesionar válidamente, ya que se encuentran presentes las magistradas y magistrada en funciones que integran el pleno de este tribunal electoral. También le informo que los asuntos listados en el orden del día son los siguientes: 24 recursos de inconformidad y un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, cuyos datos de identificación fueron precisados en el aviso de sesión respectivo y que corresponden a un total de 10 proyectos de resolución. Son los asuntos, magistrada presidenta, magistradas. Gracias, secretaria general. Magistrada y magistrada en funciones, está a su consideración el orden del día para esta sesión. Si estuviesen de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano en votación económica. Por favor, secretaria, tome nota de la votación. Magistrada presidenta, le informo que el orden del día, ha sido aprobado por unanimidad. En consecuencia, y toda vez que ha sido aprobado el orden del día, se instruye a la Secretaría General proceda con el desahogo de los proyectos de sentencia que somete a consideración de este Pleno la magistrada en funciones de la ponencia 1, Marina Pérez Pineda. Con su autorización, magistrada presidenta, en primer lugar doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo a los recursos de inconformidad presentados por los partidos políticos Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática, quienes señalan como acto impugnado los resultados consignados en el acta de cómputo distrital del Distrito 11 en Jojutla, la declaración de validez de diputados de mayoría relativa y la entrega de la constancia de mayoría. En el proyecto se propone sobreseer los medios de impugnación. Ello porque, de conformidad con el marco jurídico aplicable, el recurso de inconformidad, además de los requisitos señalados en la fracción primera del artículo 329 del Código Electoral, deberá cumplir con los requisitos especiales señalados en la fracción segunda, cuestión que no se advierte hayan cumplido los partidos políticos, por lo que, a efecto de salvaguardar sus derechos, se les previno en términos de lo dispuesto por el artículo 330, fracción primera, para que subsanaran sus respectivos escritos de demanda, y se les apercibió que, en caso de no desahogarla, se les tendría por no interpuesto el medio de impugnación de referencia. Ante la falta de cumplimiento a la prevención, lo procedente es sobreseer los recursos presentados por los institutos políticos al actualizarse la causal de improcedencia contenida en el artículo 360, fracción cuarta y 361, fracción segunda del Código Electoral. Ahora doy cuenta con el proyecto de sentencia respecto de los recursos de inconformidad identificados con el número de expediente TEM-RIN 53-2024-1, promovido por el Partido Político de la Revolución Democrática, por conducto de su presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva, Sergio Erasto Prado Alemán, en contra del cómputo distrital de la elección de diputados de mayoría relativa del Estado de Morelos, emitido por el Consejo Distrital Electoral 12, así como la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría relativa. Ítem RIN 54-2024-1, promovido por el Partido Movimiento Ciudadano, por conducto de su representante propietario Edgar Alvear Sánchez, en contra de los resultados consignados en las actas de cómputo distrital, así como la declaración de validez de diputados de mayoría relativa de ese Consejo Electoral. En primer término, se propone desechar el recurso promovido por el partido político Movimiento Ciudadano, en virtud de que el accionante no cumplió con la totalidad de los requisitos previstos en el artículo 329 del Código Local, particularmente en su fracción segunda, incisos B y C, que hacen referencia a señalar en forma individualizada el acta de cómputo municipal o distrital que se combate, y mencionar igualmente en forma individualizada las casillas cuya votación se solicite anular en cada caso y la causal que se invoca para cada una de ellas. Lo anterior, pese a haber sido prevenido mediante auto de fecha 25 de junio, siendo estos requisitos indispensables para la procedencia del medio de impugnación, ya que con ello se pretende que quien impugne proporcione los elementos necesarios y suficientes para estudiar los agravios aducidos en la demanda. Lo anterior, no obstante, de habérsele concedido su derecho para subsanar dicha omisión,
en el plazo que dispone el artículo 330, fracción primera del Código Local en vigor. Por lo tanto, al haber transcurrido el plazo concedido para tal efecto y al haberse corroborado su incomparecencia para el efecto de acatar el requerimiento que le fue formulado, es procedente desechar su demanda inicial. En segundo término, por cuanto a la causal de nulidad de votación recibida en casilla, prevista en la fracción quinta del artículo 376 del Código Electoral, hecha valer por el Partido de la Revolución Democrática, se propone tenerla por una parte inoperante, por la otra infundada y por último fundada. Inoperante porque el citado análisis de las constancias que integran el expediente se advierte que los datos proporcionados por el actor son incompletos e incorrectos, de ahí la inoperancia. No fundado porque los funcionarios señalados por el partido actor fueron localizados tanto en el encarte como en la sección en la que fungieron, por lo que no se actualizan los elementos de la causal invocada. Finalmente, únicamente se tuvo por acreditada la causal respecto de la casilla 835B. Respecto al agravio consistente en la falta de actas de escrutinio y cómputo de diversas casillas, el mismo es inoperante. Ello porque la falta de actas de escrutinio y cómputo no invalida la votación recibida en las casillas, pues esto puede subsanarse. Y como se desprenden de los autos, todas las casillas que aduce el partido recurrente ya fueron objeto de recuento, tal y como se acredita con la copia certificada de las constancias individuales de resultados electorales de punto de recuento. En consecuencia, resulta inoperante el agravio aducido por el partido recurrente al no poder ser objeto de estudio en términos de lo dispuesto por el artículo 24, fracción cuarta, inciso E, del Código Local, pues los errores que podían haber existido ya fueron subsanados en la sede administrativa. Por cuanto a la causal prevista por el artículo 376, fracción sexta del Código Electoral, que prevé como causal de nulidad de votación recibida en casilla el error o dolo, se propone tenerlo como fundado. Ello porque de la revisión integral de las documentales que integran el expediente, se concluye que sí existe error en los rubros fundamentales y dicha diferencia sí es determinante, pues es mayor a la diferencia de votos obtenida entre el primer y segundo lugar de la votación. En consecuencia, resulta procedente la anulación de la votación recibida en las casillas 491B y 806B. Asimismo, atento a lo fundado de los agravios previamente citados, resulta procedente realizar la recomposición del acta de escrutinio y cómputo distrital celebrada el 7 de junio en los términos propuestos en el proyecto. Finalmente, al no existir variación alguna respecto al instituto político que obtuvo el primer lugar, se propone confirmar la declaración de validez de la elección del Distrito Electoral 12 con cabecera en Yautepec, Morelos, la calificación de la elección, así como la expedición de las constancias respectivas. Por último, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo a los recursos de inconformidad identificado con el número de expediente TEM-RIN 58-2024-1 y su acumulado TEM-RIN 59-2024-1, promovido por el Partido Movimiento Ciudadano, por conducto de su representante Edgar Alvear Sánchez, y Partido de la Revolución Democrática, por conducto del presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en Morelos, Sergio Erasto Prado Alemán, quienes promueven en contra de la elección, cómputo, resultados y entrega de la constancia de mayoría por la Diputación del Distrito 7. En primera instancia, se propone sobreseer el expediente TEM-RIN 58-2024-1, promovido por el Partido Movimiento Ciudadano, al actualizarse la causal de sobreseimiento. Lo anterior es así porque en el presente caso se advirtió deficiencia en la causa de pedir, en términos de lo dispuesto por el artículo 329, fracción segunda, incisos B y C del Código Electoral, tal y como lo solicitó en los petitorios de su escrito recursal, atento a los requisitos especiales establecidos en el citado precepto para el recurso de inconformidad. La magistratura a cargo de la instrucción procedió con los extremos de la fracción primera del artículo 330 del Código Electoral, requiriendo al partido actor subsanar su escrito de demanda bajo apercibimiento de que de no hacerlo así, se le tendrá por no interpuesto el recurso. Sin embargo, transcurrido el plazo otorgado, se certificó la incomparecencia y el incumplimiento del requerimiento, es decir, el partido no señaló en forma individualizada el acta de cómputo combatida
ni en forma individualizada las casillas cuya votación se pretendiera la nulidad, así como la causal que se invoca para cada una de ellas. Así, tomando en consideración que el actor fue apercibido para que, en caso de no atender el requerimiento precisado, se aplicaría lo dispuesto en el artículo 330 del Código Local, en el sentido de tener por no presentado su escrito de demanda inicial y habiendo transcurrido el plazo concedido para tal efecto. Voy a retomar la cuenta. Así, tomando en consideración que el actor fue apercibido para que, en caso de no atender el requerimiento precisado, se aplicaría lo dispuesto en el artículo 330 del Código Local, en el sentido de tener por no presentado su escrito de demanda inicial y habiendo transcurrido el plazo concedido para tal efecto, y al haberse corroborado su incomparecencia, resulta procedente sobreseer su demanda inicial. En segundo término, y por cuanto hace el recurso de inconformidad TEM-RIN 59-2024-1, promovido por el Partido de la Revolución Democrática, se propone su sobreseimiento. Ello porque no acreditó su legitimación y personería. Lo anterior es así porque de la revisión integral y minuciosa de los autos se advirtió que la responsable, al rendir su informe, señaló que la acreditación del promovente no constaba en sus registros. En consecuencia, se requirió al promovente, bajo apercibimiento de tener por no interpuesto su recurso, para que remitiera a esta autoridad los documentos con los que acreditara su personalidad. Asimismo, se requirió al Consejo Estatal del INPEPAC para que informara quién ostentaba la representación del Partido de la Revolución Democrática en la entidad y remitiera a este órgano jurisdiccional la documentación que así lo acreditara. Autoridad que informó y remitió la documentación atinente sin que dicha acreditación correspondiera al promovente. Así, al no haber comparecido el promovente ni desahogado el requerimiento, este tribunal considera que al no reunirse los requisitos de legitimación y personalidad previstos por el artículo 324 del Código Electoral, se actualizan las causales previstas por el artículo 361, fracción segunda, y la contenida en la fracción tercera del artículo 360, y como consecuencia lo procedente es sobreseer el presente medio de impugnación. Son las cuentas, magistrada presidenta, magistradas. Muchas gracias, Secretaria General. Magistrada y magistrada en funciones, está a su consideración los proyectos de cuenta. Si alguien desea hacer algún comentario o intervención. Si no hay comentarios ni intervenciones, por favor, Secretaria General, tome nota de la votación. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada Marta Elena Mejía. A favor de todos los proyectos. Magistrada en funciones, Marina Pérez Pineda. A favor de los proyectos. Magistrada presidenta, Ishel Mendoza Aragón. Con los proyectos. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad. En consecuencia, en el expediente TEM-RIN 37-2024-1 y su acumulado TEM-RIN 38-2024-1 se resuelve. Único. Se sobreseen los recursos de inconformidad en atención al considerando segundo de la presente sentencia. En el expediente TEM-RIN 53-2024-1 y su acumulado TEM-RIN 54-2024-1 se resuelve. Primero, se desecha el recurso de inconformidad radicado con el número de expediente TEM-RIN 54-2024-1 interpuesto por el ciudadano Edgar Alvear Sánchez en su calidad de representante propietario de Movimiento Ciudadano ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, atendiendo a lo razonado en la presente sentencia. Segundo, se declaran por una parte infundados y por otra fundados los agravios en el recurso de inconformidad radicado con el número de expediente TEM-RIN 53-2024-1 interpuesto por el ciudadano Sergio Erasto Prado Alemán en su calidad de presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática,
atendiendo a lo razonado en la parte considerativa de la presente resolución. Tercero, se modifican los resultados consignados en el acta de cómputo final correspondiente al Distrito 12 con cabecera en Yautepec, Morelos, en términos de la parte considerativa de la presente sentencia. Cuarto, se confirma la declaración de validez de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral 12 con cabecera en Yautepec, Morelos, así como la entrega de las constancias respectivas. Y en el expediente TEM/RIN 58-2024-1 y su acumulado TEM/RIN 59-2024-1 se resuelve. Único, se sobreseen los recursos de inconformidad de conformidad con la parte considerativa de la presente sentencia. Y prosiguiendo con el desahogo de la presente sesión, se instruye a la Secretaría General de cuenta con los proyectos de sentencia que somete a consideración de este Pleno la magistrada titular de la ponencia 2, Marta Elena Mejía. Con su autorización, magistrada presidenta. En primer lugar, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo a los recursos identificados con la clave TEM-RIN 26-2024-2 y su acumulado TEM-RIN 34-2024-2, promovido por los partidos Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática por conducto de sus representantes acreditados ante los órganos electorales del INPEPAC, en contra del acta de cómputo distrital electoral 5 con cabecera en Temisco, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, correspondiente a la elección de diputado local, la declaratoria de validez de la elección y por ende la entrega de la constancia de mayoría correspondiente. En la propuesta se propone determinar lo siguiente. De un análisis, se identificó que sobreviene la causal de sobreseimiento de los recursos de inconformidad, en primer momento por lo que respecta al expediente TEM-RIN 26-2024-2. Se efectuó prevención mediante acuerdo de fecha 23 de junio del presente año sin subsanar el requerimiento, apercibiéndolo que en caso de no ajustar su recurso, se le tendría por no interpuesto. En tal razonamiento, se actualiza la hipótesis de sobreseimiento porque el citado medio de impugnación no reúne el requisito previsto para los recursos de inconformidad, consistente en mencionar en forma individualizada las casillas cuya votación se solicite anular en cada caso y la causal que se invoca para cada una de ellas. En el expediente TEM-RIN 34-2024-2, el plazo de 4 días previsto en la ley para promoverlo finalizó el 12 de junio y la demanda fue presentada ante el Consejo Distrital 5 el día 13 de junio, por lo cual es evidente que la presentación de la demanda resulta extemporánea y por tanto se actualiza el sobreseimiento del medio de impugnación. Ahora doy cuenta con el proyecto de sentencia del expediente TEM-RIN 43-2024-2 y sus acumulados. El Partido Movimiento Ciudadano de la Revolución Democrática y otro interpusieron recursos de inconformidad en contra del cómputo distrital de la elección de diputado local del 9º Distrito Electoral con cabecera en Emiliano Zapata, Morelos, emitido por el Consejo Distrital Electoral de ese municipio de fecha 10 de junio del presente año, por supuestas irregularidades en el cómputo de los votos de dicha elección. En el proyecto, por lo que respecta al Partido Movimiento Ciudadano, se propone sobreseer dicho recurso, ya que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 361, fracción segunda, en relación con la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 360, fracción sexta, en observancia del artículo 329, fracción segunda, inciso C, todos del Código. Lo anterior se sostiene porque el citado medio de impugnación no reúne el requisito previsto para los recursos de inconformidad, consistente en mencionar en forma individualizada las casillas cuya votación se solicite anular en cada caso, la causal que se invoca para cada una de ellas. Por otra parte, se propone declarar como parcialmente fundados e inoperantes los agravios aducidos por los partidos recurrentes, en virtud de que se acreditó la nulidad de votación recibida en casilla, solo por cuanto a las fracciones 5 y 6 del artículo 376 del Código Electoral, que corresponden a la recepción de la votación por personas u organismos distintos a los facultados por la ley, y haber mediado dolo o error en la computación de votos, siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación. Finalmente,
Se propone confirmar la declaración de validez de la elección de diputados de mayoría relativa del 9º Distrito Electoral con cabecera en Emiliano Zapata, Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, así como la expedición de las constancias de mayoría a favor de los candidatos del partido Encuentro Solidario Morelos. Por último, doy cuenta con el proyecto de sentencia respecto del expediente TEM-RIN 60-2024-2 y su acumulado TEM-RIN 68-2024-2 relativo a los recursos de inconformidad promovidos por los partidos políticos Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática por conducto de sus respectivos representantes en contra del cómputo distrital de la elección de diputado local del Distrito Electoral Tercero con cabecera en Tlayacapan, Morelos, emitido por el Consejo Distrital Electoral de dicho municipio por supuestas irregularidades en el cómputo de los votos. Por cuanto al recurso de inconformidad promovido por el partido Movimiento Ciudadano, se propone sobreseer dicho recurso, al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 361, fracción segunda, en relación con la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 360, fracción sexta, en observancia del artículo 329, fracción segunda, inciso C, todos del Código Electoral. Ello, en atención a que el citado medio de impugnación no reúne el requisito establecido para los recursos de inconformidad, consistente en mencionar de forma individualizada las casillas cuya votación se solicita anular y la causal que se invoca para cada una de ellas. Por cuanto al recurso de inconformidad promovido por el Partido de la Revolución Democrática, se propone declarar por una parte infundados, en otra inoperantes y en otra fundados los agravios esgrimidos, al haberse acreditado las causales de nulidad previstas en las fracciones 5 y 6 del artículo 376 del Código Electoral, respecto de algunas casillas referidas por el recurrente. Finalmente, se propone confirmar la declaración de validez de la elección de diputados de mayoría relativa del distrito, así como la expedición de la constancia de mayoría. Son las cuentas, magistrada presidenta, magistradas. Gracias, secretaria general, magistrada y magistrada en funciones. Están a su consideración los proyectos de cuenta. Si alguien desea hacer algún comentario o intervención. Si no hay intervenciones ni comentarios, por favor, secretaria general, tome nota de la votación. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada Marta Elena Mejía. En los términos de mis proyectos. Magistrada en funciones, Marina Pérez Pineda. A favor de todos los proyectos. Magistrada presidenta, Ishel Mendoza Aragón. Con los proyectos. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad. En consecuencia, en el expediente TEM-RIN 26-2024-2 y su acumulado TEM-RIN 34-2024-2 se resuelve. Único. Se sobreseen los presentes recursos de inconformidad. En el expediente TEM-RIN 43-2024 y sus acumulados RIN 44 y RIN 45 se resuelve. Primero, se sobresee el recurso de inconformidad interpuesto por el partido Movimiento Ciudadano. Segundo, se consideran por una parte parcialmente fundados, infundados y por otra inoperantes los agravios expuestos por los partidos políticos recurrentes, de acuerdo con las consideraciones lógico-jurídicas que han sido precisados en la presente sentencia. Tercero, se modifican los resultados consignados en el acta de sesión ordinaria permanente de cómputo distrital de la elección de diputados de mayoría relativa del Distrito Electoral 9 de Emiliano Zapata, Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, para quedar en los términos precisados en la presente sentencia, los cuales sustituyen el acta de cómputo referida. Cuarto, se confirma la declaración de validez de la elección de diputados de mayoría relativa del 9º Distrito Electoral con cabecera en Emiliano Zapata, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, así como la expedición de las constancias de mayoría a favor de los candidatos del partido político Encuentro Solidario Morelos. Quinto, en términos de los artículos 257 y 258 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos,
se ordena comunicar por oficio la presente resolución al Congreso del Estado de Morelos, acompañándose copia certificada de la presente sentencia. En el expediente TEM/RIN/60/2024-2 y su acumulado RIN 68 se resuelve. Primero, se sobresee el recurso de inconformidad RIN 60/2024-2 por las consideraciones vertidas en la presente sentencia. Segundo, se determinan por una parte infundados, en otra inoperantes y en otra fundados los agravios expuestos por el PRD por las consideraciones vertidas en esta sentencia. Tercero, se declara la nulidad de la votación recibida en las casillas precisadas en la presente ejecutoria. Cuarto, se modifican los resultados consignados en el acta de cómputo del Consejo Distrital Electoral Tercero con cabecera en Tlayacapan, Morelos, para quedar en los términos precisados en la presente sentencia. Quinto, se confirma la declaración de validez de la elección de diputados de mayoría relativa del Distrito Electoral Tercero de Tlayacapan, Morelos, así como la expedición de la constancia de mayoría. Sexto, en términos de los artículos 257 y 258 del Código Electoral, se ordena comunicar por oficio la presente determinación al H. Congreso del Estado de Morelos, acompañándose copia certificada de la presente sentencia. Y continuando con el desahogo de los últimos puntos del orden del día, se instruye a la Secretaría General de cuenta con los proyectos de sentencia que somete a consideración de este Pleno la ponencia a mi cargo. Con su indicación, magistrada presidenta, en primer lugar doy cuenta con el proyecto de sentencia de los recursos de inconformidad identificado con el número de expediente TEM-RIN 32-2024-3 y sus acumulados TEM-RIN 33-2024-3 y TEM-JDC 198-2024-3 respectivamente, en contra del Consejo Electoral del Distrito Octavo con cabecera en Xochitepec y del Consejo Estatal Electoral, ambos del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. En el proyecto se propone que previo al análisis de fondo del medio de impugnación, se debe desechar el recurso de inconformidad TEM-RIN 32-2024, en razón de que con fecha 22 de junio se dictó el acuerdo por el que se previno al partido recurrente Movimiento Ciudadano para que en un plazo de 48 horas contadas a partir de la notificación del referido acuerdo, subsanara su escrito inicial, apercibido que, de no hacerlo, se haría efectivo lo dispuesto en la citada fracción primera del artículo 330 del Código Electoral Local. Sin embargo, el partido recurrente no desahogó dicho requerimiento. Asimismo, por cuanto al recurso de inconformidad presentado por el Partido de la Revolución Democrática en el expediente TEM-RIN 33-2024, se propone desecharlo de plano, toda vez que la presentación del recurso de inconformidad ante el Consejo Distrital resultó extemporánea, es decir, la demanda se presentó fuera del plazo de 4 días en que debe promoverse el recurso de inconformidad ante la autoridad correspondiente. Ahora bien, por cuanto al juicio ciudadano TEM-JDC 198-2024-3, al analizar de manera integral las constancias que obran dentro de dicho expediente, por una parte se propone desechar la demanda por cuanto a diversos ciudadanos que no cuentan con legitimación para la presentación de la misma. Asimismo, por cuanto al juicio ciudadano presentado por quien se ostentó con la calidad de candidata suplente a la Diputación por mayoría relativa del citado Distrito Electoral Octavo, este órgano jurisdiccional considera inoperantes los agravios, pues no aporta elementos suficientes para acreditar los actos generalizados de violencia que denuncia. Ahora doy cuenta con el proyecto de sentencia de los recursos de inconformidad identificados con los números de expediente TEM-RIN 50-2024-3 y sus acumulados TEM-RIN 51-2024-3 y TEM-RIN 52-2024-3 en contra del acta de cómputo distrital cuarto con cabecera en Tetela del Volcán del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. En el proyecto se propone que, previo al análisis de fondo del medio de impugnación, se deseche el recurso de inconformidad TEM-RIN 50-2024. Lo anterior, en razón de que con fecha 22 de junio, la ponencia a cargo de la instrucción dictó acuerdo por el que previno al partido recurrente Movimiento Ciudadano
para que subsanara su escrito inicial, apercibido de que de no hacerlo sería efectivo lo dispuesto en la fracción primera del artículo 330 del Código Electoral. Sin embargo, el partido recurrente no desahogó dicho requerimiento. Asimismo, por cuanto al recurso de inconformidad TEM-RIN 51-2024, la parte recurrente Partido del Trabajo no especificó la causal de nulidad que invocaba. Además, no señaló específicamente cómo arribó a la conclusión de la falta o sobrantes de votos para poder verificar si son correctos o no, por lo que, ante la falta de elementos necesarios, sus agravios se consideran infundados e inoperantes. Ahora bien, por cuanto al recurso de inconformidad TEM-RIN 52-2024 presentado por el Partido de la Revolución Democrática, al analizar de manera integral el recurso de inconformidad interpuesto, tomando en cuenta el caudal probatorio, se resuelve que el agravio deviene inoperante por cuanto a las casillas que señala. Ello es así porque como se indica en el proyecto de cuenta, el recurrente únicamente se ciñe a manifestar de manera general que le causa agravio la falta de claridad de los recuentos, que no tenía en su poder información de las boletas entregadas en las casillas y que el llenado de las actas era erróneo, por lo mismo también el cómputo distrital. En ese sentido, se tiene por parcialmente fundada la causal únicamente por lo que respecta a una de las casillas, mas no así a las restantes, al no existir elementos que concluyan que existieran irregularidades graves plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, ponga en duda la certeza de la votación. Ahora doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al expediente TEM-RIN 56-2024-3 y sus acumulados, referente al recurso de inconformidad promovido por los partidos políticos PRD, Movimiento Ciudadano, Coalición Dignidad y Seguridad por Morelos Vamos Todos y Partido Acción Nacional, en contra del Consejo Electoral del Distrito 6 con cabecera en Jutepec, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. En el proyecto se propone que, previo al análisis de fondo del medio de impugnación, en el TEM-RIN 57-2024-3, se determina tener por no presentado el recurso de inconformidad por no subsanar el requisito de mencionar en forma individualizada las casillas cuya votación se solicita anular en cada caso y la causal que se invoca para cada una de ellas. En el expediente TEM-RIN 74-2024-3, se determina desechar el recurso, ya que fue presentado fuera del plazo de 4 días establecido en el párrafo segundo del artículo 328 del Código Electoral, resultando notoriamente improcedente de conformidad con el artículo 360, fracción cuarta del Código Electoral. Por cuanto a los expedientes TEM-RIN 56-2024-3 y TEM-RIN 73-2024-3, en el proyecto puesto a consideración se propone determinar parcialmente fundado, pero a la postre inoperante, por carecer de la determinancia cuantitativa, toda vez que la coalición recurrente únicamente se ciñe a manifestar que le causa agravio el cómputo de 38 secciones electorales realizadas, considerando que para que se pueda proceder al estudio de su pretensión, es requisito sine qua non la expresión de los agravios que el acto impugnado le causa, lo cual significa que el impugnante debe desplegar los razonamientos lógico-jurídicos orientados a combatir los fundamentos de la resolución controvertida. Derivado del estudio realizado, se propone que se acredita la causal de nulidad promovida por la coalición recurrente en una casilla electoral, modificándose los resultados de dicha casilla debido a que una vez efectuada la comparativa con las documentales que obran en el expediente, se advierte que una cantidad sobrante, ante lo cual se podrían considerar diversas causas. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de sentencia de los recursos de inconformidad identificado con el número de expediente TEM-RIN 61-2024-3 y su acumulado TEM-RIN 65-2024-3, promovido por los partidos políticos Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática, en contra del Consejo Electoral del Distrito 10 con cabecera en Yecapixtla, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. En el proyecto se propone tener por no presentado el recurso de inconformidad presentado por el Partido Movimiento Ciudadano con número de expediente TEM-RIN 61-2024-3, a razón de que con fecha 22 de junio se dictó el acuerdo por el que se previno al partido recurrente
para que en un plazo de 48 horas contadas a partir de la notificación del acuerdo, subsanara su escrito inicial. Sin embargo, el partido recurrente no desahogó dicho requerimiento. Asimismo, por cuanto al recurso de inconformidad TEM-RIN 65-2024, se considera que devienen ineficaces los agravios esgrimidos, ya que el promovente se basa en argumentos genéricos, los cuales fueron subsanados al momento en que se levantara las actas de recuento del Consejo. De ahí que no están soportados en pruebas que llevan a generar convicción de los hechos controvertidos y así poder tener por acreditada la causal de nulidad en estudio, por lo que tal agravio deviene inoperante. En ese sentido, se considera proponer al Pleno que los agravios expuestos por el partido devienen infundados por las razones antes expuestas. Son las cuentas, magistrada presidenta, magistradas. Muchas gracias, secretaria general. Magistrada en funciones, está a su consideración los proyectos de cuenta. Si alguien desea hacer algún comentario o intervención. Si no hay comentarios ni intervenciones, por favor, secretaria general, tome nota de la votación. Con su indicación, magistrada presidenta, magistrada Marta Elena Mejía, A favor de todos los proyectos. magistrada en funciones Marina Pérez Pineda, A favor. magistrada presidenta Ishel Mendoza Aragón, Con mis propuestas. magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad. En consecuencia, en el expediente TEM-RIN 32-2024 y sus acumulados RIN 33 y el juicio de la ciudadanía 198 se resuelven. Primero, se tiene por no presentado el recurso de inconformidad identificado con la clave del expediente TEM-RIN 32-2024-3 en concordancia con el artículo 330, fracción primera del Código Electoral. Segundo, se tiene por no presentado el juicio de la ciudadanía en términos de lo razonado de la presente sentencia. Tercero, se desechan de plano el recurso de inconformidad identificado con la clave TEM-RIN 33-2024-3 y el juicio de la ciudadanía identificado con la clave TEM-JC-198-2024-3 únicamente por cuanto a los ciudadanos mencionados en el apartado correspondiente de la presente sentencia. Cuarto, son inoperantes los agravios expresados por la parte actora en atención a lo razonado en la presente sentencia. Quinto, se confirma la declaración de validez de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral octavo con cabecera en Xochitepec, así como la entrega de la constancia respectiva. En el expediente TEM-RIN 50-2024-3 y sus acumulados TEM-RIN 51-2024-3 y TEM-RIN 52-2024-3 se resuelve. Primero, se desecha el recurso de inconformidad TEM-RIN 50-2024-3 promovido por el Partido Movimiento Ciudadano por conducto de su representante de conformidad con el considerando tercero de la presente sentencia. Segundo, son infundados por una parte, por otra inoperantes los agravios expresados por los recurrentes en los recursos de inconformidad TEM-RIN 51-2024-3 y TEM-RIN 52-2024-3 con base a lo razonado en la presente sentencia. Tercero, se declara fundada la causal de nulidad invocada en la casilla de la sección electoral 426 contigua 1 por los motivos y para los efectos precisados en la presente sentencia. Cuarto, se modifica el acuerdo INPEPAC CDE-4/015-2024 emitido por el Consejo Distrital con cabecera Electoral cuarto con cabecera en Tetela del Volcán Morelos del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, así como los resultados consignados en el acta de cómputo final. Quinto,
Se confirma la declaración de validez de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral Cuarto, con cabecera en Tetela del Volcán, así como la entrega de la constancia respectiva. En el expediente TEM/RIN 56-2024-3 y sus acumulados RIN 57 y RIN 73 y RIN 74 se resuelven. Primero, se desechan los recursos de inconformidad TEM/RIN 57-2024-3 y TEM/RIN 74-2024-3 promovidos respectivamente por el Partido Movimiento Ciudadano y por el Partido Acción Nacional, ambos por conducto de su representante de conformidad con el considerando tercero de la presente sentencia. Segundo, son infundados por una parte y por otra inoperantes los agravios de los recurrentes en los recursos de inconformidad TEM/RIN 56-2024-3 y TEM/RIN 73-2024-3 con base en lo razonado en la presente sentencia. Tercero, se declara fundada la causal de nulidad invocada en la casilla básica de la sección electoral 437 por los motivos y para los efectos precisados en la presente sentencia. Cuarto, se modifica el acuerdo emitido por el Consejo Distrital Electoral con cabecera en Jiutepec, Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, así como los resultados consignados en el acta de cómputo final. Quinto, se confirma la declaración de validez de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral. Sexto, con cabecera en Jiutepec, así como la entrega de la constancia respectiva. Entonces, leo los puntos resolutivos. Comienzo a leer los puntos resolutivos del expediente TEM/RIN 61-2024-3 y su acumulado RIN 65, en donde se resuelve, primero, se desecha de plano la demanda interpuesta por el Partido Movimiento Ciudadano, identificado con el número de expediente TEM/RIN 61-2024-3, con base en lo razonado en la presente sentencia. Segundo, son infundados por una parte y por otra inoperantes los agravios expuestos por el Partido de la Revolución Democrática en el recurso de inconformidad TEM/RIN 65-2024-3 con base en lo razonado en la presente sentencia. Tercero, se confirma la declaración de validez de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral 10 con cabecera en Yecapixtla, así como la entrega de la constancia respectiva. Y finalmente, al haberse agotado todos los asuntos del orden del día, se da por concluida la presente sesión de carácter pública por videoconferencia, siendo las 20 horas con 1 minuto del día 12 de julio del año 2024. Muchas gracias a todas y todos.